Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Contrapoder en Viu Media, otra semana más. En una semana en la que ha pasado de todo, desde cruceros hasta vestuarios del Real Madrid, con situaciones inesperadas, que igual nunca se repiten, o sí, vaya usted a saber. Vamos a hablar de un asunto que nunca pasa de moda, que es el asunto de los bolsillos, o sea, me refiero de los dineros. Y vamos a hablar de lo que afecta o benefician la política fiscal de Sánchez a nuestros bolsillos. Los distintos gobiernos de la era Pedro Sánchez, el sanchismo que vivimos y que estamos viviendo. Y para eso hemos reunido a lo más granado de los analistas de España y parte del hemisferio sur y norte, o sea, del planeta entera. Está con nosotros, y vuelve de nuevo aquí, Carmen Carbonell. Hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Qué lujo esta presentación. No, por favor, el lujo. Es una maravilla estar aquí. El lujo es mío, el lujo es mío. Ya habrán visto a su lado, sentado a un hombre con sombrero. El sombrero es de Daniel Rodríguez Herrera. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. El sombrero es de Arizona. De Arizona, hecho en China, como todo lo que compramos en el mundo últimamente, pero comprado en Arizona. ¿Me lo puedo probar? Hombre. A ver. Es que me hace ilusión esta cosita. Bueno, yo me lo compré porque me hacía ilusión, vamos a ver. No. Eres más cabezón que yo. Sí, te tengo una cabeza como muy grande. Una cabeza privilegiada. Sí, la verdad que sí. No me queda mal, lo que pasa es que tengo la cabeza demasiado grande. Soy cabezón, sí. Hemisférico. Hemisférico. Han hablado desde el otro lado. Es Víctor Sánchez del Real. Hola, Víctor. ¿Qué tal, hemisféricos? Y buenas hemisféricos, noches de domingo. No insulares, no hay nadie de islas, no hay nadie, ¿no? De islas, ¿no? No. Y José María Camarero, que tampoco es de isla, sino es de... Extremeño. De extremeños. Pues qué mejor. O sea, hemos sentado a un extremeño con... Consorte. Consorte, extremeño, consorte, tú. Productor de extremeños. Productor de extremeños. Bueno, no vamos a hablar de Alantavirus, del vestuario del Real Madrid tampoco. O si queréis dar una pinceladita se puede decir, un titular, alguna frase así corta. Yo es que soy del Atlético de Yo Madrid. también soy del Atlético, lo cual no quiero hablar de fútbol. No puedo ni debo decir Esta absolutamente semana complicada, nada. para hablar de fútbol, a no ser que sean del Rayo, vamos a dejarlo estar, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo. Bueno, vamos a hablar de política fiscal, que es algo muy serio. Un saludo a John González. Pobrecito. Saludo a ese tuitero que la han atacado esta semana, el hombre, que se han dado cuenta que trabajaba. Sí, imagino que les habrá sorprendido mucho a ellos porque no se precia mucho de trabajar demasiado quienes le están criticando, pero la gente trabaja. Bueno, pues un saludo a John González. Vamos a hablar de las obligaciones fiscales, de los cabreos, de las injusticias, de las incoherencias que puede dar lugar pues a una fractura generacional o a un voto antisistema. Vamos a hablar de si la carga fiscal actual en España, especialmente en rentas medias y bajas, es la adecuada. Ya sé que el debate público muchas veces está más dominado por narrativa que por datos y por evidencia, y me gustaría que esto fuera un debate, aparte de tener datos y de aper los airos, que fuera también de reflexiones. Oye, ¿qué es mejorable? ¿Qué no va a hacer ni Sánchez, ni si llegara a Feijóo o si llegara otro cualquiera? O sea que bueno, vamos a empezar, si os parece, con la palabra impuestos. Si yo os digo impuestos, ¿qué se os viene a la cabeza, José María? Pues yo creo que sobre todo últimamente, fíjate, la duda de dónde va a parar todo lo que pagamos. No quiero decir con esto que todo vaya, lo primero que se nos viene a la cabeza, a los casos de corrupción, a se malgasta el dinero, no. Pero nos falta algo, y le falta cada vez más algo a la población, que es saber realmente esos impuestos que pagamos, dónde van de verdad. Ya sabemos que va a educación, que va a sanidad, que va a pagar servicios públicos, porque claro, son conceptos muy genéricos. No digo que haya que hacer un presupuesto generalizado, concreto de todo, pero sí tener muchísimo más claro que todo eso que estamos pagando, a qué sitios va, a dónde va, en fin. Yo creo que esa es la gran duda y eso es lo que genera la desafección con los impuestos. Es posible, bastante posible. ¿Y Carmen? Fíjate, a mí me gusta mucho esto que ha dicho José María de la educación y los hospitales, que es una cosa que se ha dicho durante muchísimo tiempo. ¿A dónde van nuestros impuestos? Yo, por supuesto, querría más colegios, más hospitales, más, mejores transportes. Y de un tiempo a esta parte me doy cuenta de
pues que eso es el último sitio al que van, por desgracia, y que acaban en muchos chiringuitos y engordando un Estado que cada vez es más grande, o eso es la sensación que tengo yo. Yo coincido con lo que dice José María, pero además yo sí que pediría un presupuesto exhaustivo y que se aprueben unos presupuestos para que, en fin, podamos saber a dónde va ese dinero. ¿Dani? O por lo menos que se presenten, que sería lo suyo. A ver, yo creo que en realidad esa pregunta tiene una respuesta bastante clara, que son las pensiones. Es donde va casi todo el dinero y donde cada vez va mayor porcentaje del dinero y donde cada vez va a ir mayor porcentaje del dinero porque la población va envejeciendo. Y la demografía actúa contra nosotros en ese aspecto, y lo de traer inmigrantes que ocupan puestos de bajo valor añadido, bajo sueldo, algunos sin pagar impuestos siquiera, etcétera, etcétera, pues como que no va a aliviar mucho ese problema. Y la conversación que hay que tener, y que es muy difícil que se tenga, porque obviamente los partidos más votados son PP y PSOE, y son los partidos con mucha mayor diferencia más votados entre los pensionistas y por lo tanto que más necesitan de que los pensionistas estén contentos, pues es muy difícil que haya una conversación y que haya unos resultados, salvo que se pusieran de acuerdo, cosa que también parece bastante complicada. Si te dicen impuestos, tú piensas en pensiones. Pienso en un porcentaje en pensiones y es un porcentaje que cada vez se va agrandando más. Víctor, ¿piensas en pensiones cuando se habla de impuestos? No, yo pienso en un Estado político que es como un yonki, es como un ludópata al que le has dejado entrar en Las Vegas y le has dado una carta que dice todo lo que pida esta persona, este grupo de personas, a veces rojos, a veces azules, últimamente incluso alguno verde, sobre todo los morados, ¿no? Y le dan fichitas, ¿no? Y puede pedir todas las que quiera. Y puede endeudarse él, puede endeudar a sus hijos, puede endeudar a sus nietos, y según mi último cálculo estamos endeudando hasta nuestros bisnietos. Porque a lo que se va, la recaudación fundamentalmente de impuestos a lo que se va es, lo primero, a la deuda. Lo primero que atiendes es la deuda. Y la deuda es más de lo que producimos. Si España fuera una empresa, que sería el 100%, lo que sea, el 100% del PIB. Si fuéramos una empresa o una casa que recibe por su trabajo un salario, estamos endeudados por el 100%. Por el 100%. Esto significa que un español, una familia media española, debe... O sea, imaginaos lo que nos pensamos cada español cuando te vas a comprar una casa, una hipoteca, el que puede en estos momentos. Es la mayor decisión económica de una familia y con trascendencia para el resto de tu vida. Bueno, pues todos los españoles, los españolitos que vienen al mundo, vienen ya con una deuda equivalente, en una familia, en un grupo de 2,5 personas, que es la media de una casa española decreciente, tiene ya, desde que nace, españolito que vienes al mundo, vienes con una deuda ya que te ha dejado este gobierno, el anterior y el preanterior, una deuda tal que no la va a pagar ni tus nietos. Eso es lo que a mí me viene a la mente, que es un Estado yonki, político, digo, es Estado político y yonki de la deuda, y que luego lo siguiente que va, más importante que las pensiones, lo que más se paga, en volumen puede ser las pensiones, pero si lo miras transversalmente, lo que más se paga son ineficiencias. Demasiados funcionarios, trabajos que no se realizan, gente que se está rascándolas en su casa, en fin, todo ese tipo de cosas que al final la guinda de todo esto es Coldo, el Ramsés y tal, y la coca y las señoras que fuman, como decía mi madre. Ese es el problema que tenemos, pero el primero es un Estado yonki de pedir dinero a nuestros nietos y bisnietos para pagar algo que encima hoy es ineficiente. Fíjate, yo creo que es muy interesante esto de que dices, sobre todo según en qué tramo estés de la vida, cómo ves los impuestos. Conforme te vas acercando a la edad de la jubilación, piensas en pensiones. ¿Y por qué me miras a mí cuando dices eso? No, Dani, tú estás en la flor de la vida. Estás en lo mejorcito. Pero es verdad que llega un momento en el que dices, bueno, pues pienso en pensiones si me acerco a la jubilación. Si me tengo que comprar una casa, pienso en lo que tengo que pagar de impuestos. Y en muchas ocasiones la gente piensa en impuestos y piensa en robo. Perdóname que sea tan seria y tan clara con esto. Piensa en un político que me está metiendo la mano en el bolsillo. Y dices, ojo, ¿dónde va mi dinero? De hecho, es que yo creo que deberíamos todos pensar así, porque eso te pone en una nueva perspectiva. Los impuestos son un robo. Son un robo, filosóficamente hablando, son un robo. Nos meten la mano en el bolsillo sin que nosotros lo queramos. Eso es un robo, es como lo mires. Puede considerarse un robo necesario, porque hay ciertas cosas, los anarcocapitalistas aquí diferirían, pero hay ciertas cosas que lo podemos pagar de otra manera. Pero claro, cuando piensas en los impuestos como un robo, de repente piensas en Televisión Española y dices, o sea, pero ¿cómo puede ser que roben dinero de la gente para pagar esto? Y así con muchas otras cosas. Cuando
es muy útil tener la idea del impuesto como robo como pura herramienta analítica y como herramienta para ver dónde se puede y se debe adelgazar el Estado. Bueno, pero vamos a ver, una cosa, voy a ejercer un poco aquí de movimiento tectónico. Sí. Vamos a ver. Aprovecha. Vamos a ver. O sea, considerar los impuestos como un robo de partida ya parece una cosa demasiado exagerada, creo yo. Somos exagerados. Creo que es demasiado exagerado. Vamos. ¿Alguien los paga voluntariamente? Me parece que se ha quedado corto, fíjate lo que te digo. Explique José María y ahora vamos a lo demás. ¿Por qué? Porque al final los impuestos en sí, o sea, no hay países que no tengan impuestos. Podremos discutir si son más altos. España hubo una época sin impuestos. Podemos discutir si son más altos, si deben ser más bajos, podemos discutir si son ineficientes, a qué se dedican. Pero como tal es una herramienta incluso casi diría democrática en el sentido de que permite por lo menos tener una cierta seguridad para una buena parte de la población, que sin los impuestos desde luego es que no accedería y no tendría ningún tipo de servicio que tiene ahora. Y digo, esta idea que muchas veces se plantea de que es que sin impuestos los sueldos serían más altos o es que sin impuestos cada uno se pagaría lo que quisiera, yo no veo a nadie que garantice que porque no haya un impuesto los sueldos vayan a ser más altos. ¿Eso quién lo puede garantizar? ¿Me lo va a firmar un empresario? Lo que sí es cierto es que los impuestos te garantizan que van a ser... Primero que las garantizas son las matemáticas. ¿Seguro? Y 2000 años y los 1000 años de análisis macroeconómico y microeconómico del planeta. ¿Seguro que si bajamos? Seguro, 100%. ¿Seguro que si quitamos los impuestos? La curva de Laffer ha quedado demostrada no porque Laffer No, se la dibujara me en una refiero, servilleta a Víctor. Reagan o a los asesores de Reagan, sino porque históricamente, a lo largo de toda la historia, la reducción de impuestos sospechosamente ha llevado a un crecimiento de lo que reciben los... No digo la reducción, digo quitarlos. Porque como ha comentado, son un lastre. Pero es que estamos... estamos... Si los quitamos... Estamos viendo los impuestos desde dos lados distintos. Yo cuando digo que es un robo, yo estoy viendo a la recaudación y tú estás mirando al gasto. Yo mismo he dicho que puede ser un robo necesario en muchos casos o incluso un robo benéfico, si quieres, dependiendo de en qué se gaste, Ahí está. pero es un robo. Claro, Ahí está lo que yo entiendo, y ahora te doy paso, Carmen, digo, lo que yo entiendo para que la gente también lo comprenda, entiendo que es una posición como de defensa de estar vigilante ante lo que pagamos o no de impuestos, me refiero, ¿no? Como un... A ver, yo lo utilizo más, como estaba diciendo, como una herramienta de análisis. De que cuando piensas en los impuestos como un robo, hay una gran cantidad de gastos que son éticamente inadmisibles directamente. Que no son los gastos que estabas diciendo tú en concreto. Igual a alguien también se lo parece, no lo sé. Pero no estaba hablando de esos gastos, sino de muchos otros que nos hemos acostumbrado a ellos porque llevamos toda la vida conviviendo con ese tipo de gastos y el status quo siempre es muy difícil a veces pensar fuera de la caja, como dicen los americanos, y ver que esos gastos son completamente inadmisibles éticamente, no ya que sean un derroche, etcétera, etcétera. Tenía Carmen con la palabra dada, perdón. No, yo creo que es que precisamente hablábamos de la desafección que tiene la sociedad respecto a los impuestos. Yo creo que coincide con eso, ¿no? Con ese derroche, con eso que comentabas antes. Si fuera para escuelas, si fuera para hospitales, si fuera para, no sé, mejorar los transportes, mucha gente apostaría por los impuestos. Pero el tema es que, como decía Víctor, estamos agrandando un Estado, estamos aumentando muchísimo la administración, estamos dilapidando el dinero y ese dinero, la gente piensa que el dinero público no es de nadie, claro, como decía una célebre política, sino que pues, está ahí para gastarlo simplemente y hay que tener conciencia de dónde sale ese dinero, que es que sale de nuestros bolsillos. Entonces hay que hacer un examen y ser críticos también con nosotros mismos. Oye, ¿estamos gastando bien el dinero? ¿Estamos recaudando en exceso porque estamos dilapidando el dinero? Y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? A ver, igual la escala nos permite entender si es un robo o no. O sea, la escala. Hablemos históricamente. He hablado de 2000 años de historia. Todos sabéis lo que era el diezmo. El diezmo era la entrega de una décima parte, un 10%. La presión fiscal básicamente se establecía en un 10%. A cambio de eso recibías, evidentemente no temas sanitarios, que algunos sí había, pero recibías pues seguridad, defensa, obras públicas, transportes, un poquito todo eso. El 10%. La presión fiscal en España en estos momentos, si tú te pones a sumar lo que un españolito medio, un españolito de infantería, no hablo alguien muy rico, no, un españolito de infantería, si tú empiezas a sumar la presión fiscal, el IRPF, claro, es que se nos olvida todo, es que la gente, si le mandaran todos los años, hola querido Manuel español,
aquí tienes lo que has pagado en impuestos de verdad, y te dijeran IRPF, IVAs, tasas, impuestos que no ves que están por ahí uno por encima de otro, ¿vale? Uno tras otro, o sea, tasas de todo tipo, nacionales, autonómicas, de las que tienen diputación, de la Diputación, la tasa del agua, el recargo del agua, el recargo de la electricidad, el para compensar no sé qué en la factura de la luz de hace no sé cuánto tiempo, la carbonización, el no sé cuánto. Te pusieran en una lista, estás metiéndote que tú tienes en estos momentos un españolito, está en una presión de en torno al 80% un asalariado. Así, a lo bestia. Igual la escala de el tío, si a un tío que está dando el 10% o el 15% como se pagaba en los años 60 o el 18% que se pagaba en los años 70, y le dices, es que estás pagando el 80% de lo que tú generas como beneficio al mundo, lo que podrías llevarte tú a tu bolsillo, el 80% se lo da a estos señores. Alguien que estaba en el 10, en el 15, en el 20 o en el 30 le dices que va a ser un 80% y que te dice, esto es un robo. Pues claro que es un robo, es un robo. Y con un problema, que encima son tan ineficientes, tan inútiles y tan estúpidos que encima no les vale con quitarle el 80% a la población española. Es que encima se endeudan para quitárselo a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. Insisto, es una auténtica barbaridad el sistema fiscal español. Es una barbaridad. Vamos a ver, yo esto de los tiempos pasados que fueron mejor, yo no creo que los servicios que había en los años 60 o en los años 70 eran mejores que los que hay ahora. Eso no tiene discusión. Y da igual. Dame un dato, un servicio que no funcionaba en los años 60 y 70, por ejemplo, con una presión fiscal del 20% en los años 70. En democracia te estoy hablando, no estoy hablando de sistemas políticos. El sistema sanitario universal en los años 70. Universal, con todas las modernidades que tiene, tecnología, aparatos. O sea, y no te hablo del que tenemos aquí en Madrid, por ejemplo, quiero decir, eso cuesta mucho dinero. Y eso, evidentemente, no existía en los años 60 o en los años 70. Y ya, bueno, porque no existía. No porque no lo diesen la sanidad pública, sino porque no se había inventado. Si hubiera existido, a lo mejor entonces hubiéramos tenido que pagarlo o se hubiera tenido que pagar con más impuestos. Yo no estoy defendiendo que haya más impuestos. E incluso, no sé si imagino que hablaremos del tema de la deflactación famosa del aquí lo tengo. Factor temporal, te lo acepto, ¿vale? No quieres el factor temporal. Hazle el factor hemisférico. Países de nuestro entorno. Bueno, ¿sabes? O sea, ya no te vale este eje, te cojo otro eje. La presión fiscal que hay en muchos países de la Unión Europea es bastante mayor que la que hay en España. Francia, y estamos ahí en el top 3, top 4, según lo que Alemania, se mida. No, hay algunos países que no. Hombre, si te vas a un país, yo qué sé, claro, si te vas a Andorra, no me pongas como ejemplo. A ver, no, a mí me gusta Inglaterra, me gusta Irlanda. ¿No os gusta Irlanda? ¿No os gusta Noruega? ¿No os gusta...? Claro, siempre se habla las democracias nórdicas. Joder, las democracias nórdicas, tú mira la presión fiscal que tienen. Lo que quiero decir es que tomar los impuestos como algo que debería desaparecer porque es muy malo y porque no sirven para absolutamente nada y todo es ineficiencia, ojo, cuidado con todo esto que a lo mejor lo primero que pueden decir la gente, tú que has sido político, te puede decir la gente, pues que se vayan los políticos. Estoy de acuerdo, la mitad de ellos podrían ir. Las subvenciones a los partidos. Lo he dicho en sede parlamentaria. La mitad. Solo la mitad. De todos modos, el debate de impuestos no, quiero decir, es un poco irreal, porque decir impuestos va a seguir habiendo. Sí, pero yo un diezmo lo firmaba ahora mismo. O sea, ¿dónde hay que firmar? Por favor. Es una cuestión de escala. Claro. Tenía inconvenientes, ¿sabes? Tenías que coger las armas cuando te lo decía el noble, tenía esos inconvenientes, ¿sabes? Aun con todo, lo firmo. Después de esta bonita introducción de si impuestos es un robo o no es un robo, que es un debate que ya otro día haremos, vayamos a lo que se puede hacer o no se puede hacer. Mira, tengo aquí impuestos, y lo de los más impuestos que pagamos, esto es San John González, que publicó ahí en los tweets que esperemos que no se convierta en mártir. Por favor, sí, por favor. Bien apuntado, que no se convierta en mártir. Vayamos a lo que tenemos ahora mismo en cuanto a la política fiscal del gobierno. Una de las peleitas de lo del IRPF de John González, que además hace llamamientos y tal y cual, es esto de que pagamos más impuestos porque hay inflación, entonces el IRPF y demás no se deflacta, O sea, esto para que la gente lo entienda, José María, acudo a tu sapiencia. Sí. Pagamos más impuestos, aunque parezca o aunque el gobierno quiera parecer que no los pagamos. Pagamos más impuestos, ¿no? Sí, pagamos más impuestos
porque la administración, porque el gobierno se está aprovechando, en este caso desde que llegó, 2018, pero claro, sobre todo como años de 2022, 2023, 2024, se está aprovechando de una inflación que ha sido brutal, que ha sido galopante, y sin tener que hacer prácticamente nada. Bueno, ya lo hemos visto esta legislatura, es que es imposible sacar ninguna ley adelante, y mucho menos fiscal. Vamos, eso ya, si no se sacan otras, las fiscales, quiero decir, las tributarias, las de los impuestos mucho menos, sin hacer nada, se consigue generar más recaudación, no solo por la propia actividad económica, que es verdad que con la inercia va mejor, sino porque la propia subida de precios influye, sin hacer nada, ya digo, en la recaudación del IVA, en la recaudación del IRPF. O sea, eso es así, eso desde el propio gobierno lo asume, lo admite, que es verdad que te dicen que han subido... Lo admiten, digamos, con la boca pequeña. Digo, desde el propio gobierno, sí, ya sabéis que hablo un poco desde las fuentes y sí, tal, ¿no? Te lo admiten. Pero eso es así, eso no hay ninguna explicación adicional, y sobre todo te pueden decir, bueno, es que hemos subido el mínimo a partir del cual la gente no paga IRPF, ¿no? Que eso es verdad. Pero en términos generales, el grueso de la población, porque de donde se saca el IRPF no es del que gana 15.000 o 10.000 euros al año. Manolito. De donde se saca el IRPF, la recaudación del IRPF es del que gana a partir de 20 y pico mil hasta los 50.000 o 60.000 euros. Es decir, el grueso de la población. Y eso, la antigua clase media. Y eso no lo va... Bueno, no sé si lo va a tocar alguien. Eso no lo ha tocado nadie, porque de ahí es donde se tiene la mayor parte de los ingresos tributarios. ¿Creéis que es la máxima urgencia lo del IRPF? Quiero decir, que es algo que... Hay que pelear, hay que hacer batalla, no sé si... Yo creo que en todas. Es que hay que dar todas las batallas a la vez. Sí, pero todas a la vez es muy difícil, hay que enfocar... Todo a la vez y en todas partes, ya sabes. Sí, y luego acaba la cosa mal. Pero es verdad que, y esto igual en los partidos políticos no es tan popular, más que dar la brasa en los impuestos, hay que dar la brasa en el gasto. Porque al final es lo que está diciendo Víctor, es que o sea, te bajan los impuestos y ¿qué pasa después? Que te endeudas más, que tú pagas menos pero tus descendientes van a pagar más. No tiene ningún sentido eso. Lo suyo es bajar el gasto para después bajar los impuestos, cuantos más mejor, y todos los que se puedan. Si nos han subido los impuestos 100 veces, pues a ver si lo conseguimos bajar 100 veces. Pero para eso hay que bajar el gasto, lo primero de todo. Bajar el gasto al final nos vamos a una cosa que es... que son las pensiones, quiero decir. No necesariamente, puedes adelgazar la administración, por ejemplo. A ver, yo es que lo puedes modelar las pensiones y que sea un sistema incluso que gane dinero, como hay muchos sistemas de pensiones en el mundo, a nivel territorial, incluso a nivel nacional, que ganan dinero las pensiones. Los fondos de pensiones, muchos fondos de pensiones, actúan como operadores de los mercados financieros y ganan dinero para sus pensionistas, además de repartir un dividendo que es la revalorización necesaria para recibir su pensión. Claro, la cuestión es que a cada día que pasa, el cambiar el sistema de pensiones es más complicado, claro. Es más traumático, porque al final no puedes sacar algo de la nada y hay gente que va a perder. Pero es que hay gente que va a perder de todos modos. Y una cosa es empezar a hacer los ajustes ahora, que se pierde, pero se pierde menos, o hacerlos dentro de 10 años, en el cual igual tienes que empezar a bajar las pensiones a lo griego o a lo argentino. Y creo que todos preferiríamos que fuese un sistema un poco... que tenían que haber sido hace 20 o 30 años cuando hicieran esto, sin duda. Los únicos que han intentado hacer algo fue brevemente en la época de Rajoy, y que se quedó a medio. Y que fue inmediatamente revertido. Déjame que apunte una cosa rápida, solo por recordar. El gobierno de Zapatero fue el que tuvo una gran huelga general por la reforma de las pensiones que hizo, que fue con llevar la jubilación a los 67 años. Sí. Por recordar, por no hablar de las que tuvo también Felipe González con los sindicatos liados con la reforma de las pensiones. Por no hablar, es verdad que la de Rajoy se quedó a medias. Pero claro, la cuestión es, o creas un sistema que, como se decía, que con trinquete, es decir, que no se pueda revertir fácilmente porque la gente ya tenga sus razones para quedarse en ese sistema, o al final el que quiera hacer populismo te lo va a hacer en las siguientes elecciones. Es muy complicado reformar un sistema de pensiones y es mucho más complicado reformarlo de modo que no te lo cambie de nuevo el que venga detrás. Mira, esa subida... Es que a veces... A ver, primero, España es un país enormemente analfabeto en todo lo que se refiere a números, y especialmente a lo que se refiere a números referidos al dinero. Para empezar, es un país donde está mal visto hablar de dinero.
Bueno, es un país en el que el principal activo es una casa. Porque no sabemos, quiero decir, no sabemos invertir dinero. No, pero es una... Bueno, pero eso no es ni bueno ni malo, es una fórmula de invertir. Históricamente en un pueblo se invertía en una cuadra y unos caballos y esa era la fuente de riqueza para varias generaciones, ¿no? Pero el tema es, hay un enorme desconocimiento. Nadie en España sabe hacer su declaración de la renta. Nadie. La suya. Un 1%, salvo que seas un asesor fiscal. Sí. Pero nadie, o sea, esto me parece de comunicación clara, que es una tendencia que se ha hablado, incluso este gobierno ha hablado en alguna ocasión. Vamos a ver, si los españoles no saben, segundo, los españoles no tienen conciencia de los impuestos que pagan desde que se levantan por la mañana, hola, buenos días, y no enciendes la radio y ya estás pagando impuestos, porque estás pagando las radiotelevisiones públicas, las radiotelevisiones autonómicas, las radiotelevisiones, la telepueblo del alcalde, etcétera. Si tú vas viendo a lo largo del día todo lo que las tasas por tener un coche en la puerta, que, oiga, yo el coche lo he pagado, yo el coche he pagado su IVA, he pagado el IVA de las reparaciones, el IVA de los mantenimientos, estoy pagando una tasa por circular y encima me cobran, si yo tengo una puerta de casa, que mi casa venía con puerta y tengo el coche aparcado en la puerta, tengo hasta el vado. Si te pones a mirar todas y cada una de estas cosas que vas haciendo, los IVAs, repito, todo lo que le pagas de impuestos, el agua, la luz, los teléfonos, absolutamente todo. Este desconocimiento, la gente va, es como si estuviera en Matrix y se lo pusieran de golpe. Dicho de otra manera, si al español le ingresaran todos los meses su nómina y le dijeran, y ahora tienes que pasar una transferencia de la mitad de tus impuestos, no de la mitad de tus sueldos, sino esto todavía, y aún te quedan impuestos que pagar, lo que te quedan en los bolsillos, sigues pagando las tasas, el IVA y tal, habría, bueno, no sé cuántos políticos sobrevivirían. Bueno, yo en eso, no sobreviviría, ¿sabes? No sobrevivirían. En eso siempre aconsejaría que se hicieran autónomos un par de meses, que no es digamos, esa experiencia, pero bueno, es una experiencia bastante desagradable en algunos aspectos de lo que te ingresen es lo que te Tienes queda. salud instantánea, porque no te puedes poner enfermo automáticamente. Exactamente, pero bueno, es interesante lo de la conciencia, ¿no? No sé cómo ves tú, José María, cómo estamos de conciencia. ¿Tú qué sabes de números? ¿Qué quiere decir? Otro apunte. Más que nosotros. No, pero quiero decir, otro apunte. La mayoría de periodistas, incluido yo, no tenemos ni idea de números, me refiero. Es que también hablamos de nosotros mismos. No es el caso de José María, que se dedica a esto, pero hay otros muchos que no nos dedicamos y no tenemos ni idea de asuntos económicos. No tenemos ni idea de economía, pero de economía básica. Ni queremos. Sí, exactamente. Ojo con esto. ¿Por qué digo lo de queremos? Hay muchas iniciativas que quieren llevar una asignatura de economía a los colegios o a los institutos y las reticencias son absolutas porque se piensan, no sé si todos, pero algunos padres que de ahí, o profesores que de ahí van a salir lobos de Wall Street. Porque sepan... No, pero es verdad, porque sepan que el niño o la niña, o cuando salga del instituto, qué es la TAE, en el caso de un crédito, o qué es el interés compuesto, en fin, cosas muy básicas, o qué es el IRPF y qué es una cotización social, que por cierto, están en la nómina desde el año 2014. Bueno, ahí es como la factura de la luz. Una gran medida, pero están en la nómina, pero ahí está, aportación del empresario. Pero esa idea de Víctor es muy buena, porque es verdad que lo ponen en la... Es papel, pero que realmente nadie se entera, porque si te lo ingresaran y te lo quitaran, tendrías un poco esa conciencia. Que es lo que sucede con los autónomos. Ahí no quiero pecar yo de conspiranoico, pero no sé si al gobierno le interesa que la gente sepa. Claro, pero es que ese desconocimiento también implica una inseguridad. ¿Qué pasa cuando te llega una carta de la agencia tributaria? Aunque sea que has aplazado el IVA y sabes que lo has aplazado y que probablemente te lo han aprobado, aunque lo sabes, te llega la carta y tienes miedo de ¿qué va a ser esto? Dios mío, ¿qué me van a contar? ¿No? Y esa sensación yo creo que es del común de los ciudadanos. Tenemos miedo a la agencia tributaria porque estamos acostumbrados a lo que decíamos antes, a esa desafección por los impuestos y esa sensación de que me van a robar. Pero es que a la agencia tributaria, especialmente desde Montoro, hay que tenerle miedo, por definición. Porque es ¿Has dicho Montoro? Sí, claro. Sí. A ver, si yo tuviera que elegir a un ministro de Hacienda para que estuviese en la cárcel durante el resto de su vida, es a Cristóbal Montoro, sin duda alguna. Y luego por otros ilícitos que parece que ha cometido. Eso al margen, pero por su actuación pura y dura como ministro de Hacienda, excluyendo su historial delictivo, debería pasar el resto de sus días en prisión. Porque ha convertido Hacienda en un régimen de terror. Un saludo a Cristóbal Montoro, si nos está viendo. Y a nuestro inspector de Hacienda. A nuestro inspector de Hacienda, que será... Este programa no se hace responsable ni tampoco este presentador de las opiniones de los contertulios. Lo digo para dedicar a Hacienda. Yo tampoco me hago responsable de mis propias opiniones. Ni yo. Estoy al día de mis obligaciones, por favor, no quiero saber Hacienda nada. somos todos. Hacienda somos todos y tal y cual. Bueno, estamos en máximos de recaudación histórica de Hacienda. ¿Esto es correcto? Sí. Máximos. Sí.
y después cunde la sensación de que esto no se refleja en servicios. No. Es decir, en sanidad, en carreteras, en trenes, ¿qué está pasando? ¿Dónde se va el dinero? ¿Dónde se va el dinero? Y atrás volvemos a la pescadilla que se muerde la cola, claro. Perdón, pero bueno, di Víctor Rodó. Yo voy a contar un sucedido. Sí. A ver, ya que hemos abierto, porque veníamos a hablar de Pedro Sánchez y su gobierno. Sí, está pero bueno. yo creo que esto es más sistémico. Esto vale, tiene que ver con la clase política, ¿vale? Y se nos van a enfadar ahora en varias sedes políticas. Vamos a ver. Hace unos meses, hace un año aproximadamente, un consejero de una comunidad autónoma que no quiero nombrar y que se sitúa al suroeste y empieza por Ex y acaba por Extremadura, va y delante de un grupo de empresarios suelta lo siguiente. Y tengo el placer de anunciar los presupuestos para Extremadura, no quería mencionar el territorio para no señalar demasiado al consejero en cuestión, más expansivos de la historia de Extremadura. Y hubo dos pringados que aplaudieron. Y yo desde el fondo empecé a buchear. Pero claro, pero ¿cómo que los más expansivos? Pero si tú has venido a desmontar, por ejemplo, el socialismo, teóricamente el socialismo es la izquierda, es grande gasto social, ampliación de los presupuestos y todas esas otras cosas que trae. Y se supone que todos los que están a la derecha del socialismo, no voy a decir a la derecha, vienen a desmontar el socialismo. Y entonces, no, te vienen con presupuestos más expansivos. Unos meses después, Moreno, Bonilla. Con lo cual, esto es una especie de religión de Estado de presupuesto grande, felicidad para todos. No, presupuesto grande, impuestos gigantes, con el multiplicador de la deuda. De todas maneras, hay una idea, quiero decir, que hay una idea, yo creo, muy instalada en la sociedad española que no es... creo que no es del todo correcta, que es cuando dice lo de, bueno, pero vamos a poner gafas gratis. Gratis no son, ¿Alguien gratis paga las pagamos. eso? Entonces yo me molesta mucho cuando veo políticos diciendo gratis o la subvención a no sé qué. Sí, puede ser, como digo, lo bono cultural. Tal, o el bono cultural. Me parece, pero que no es gratis, coño, lo pagamos nosotros. Ahí está un poco lo que ha estado pasando estos últimos años con la política económica o la política de gasto, si queréis. Hay recaudación récord, en buena medida por lo que hemos dicho antes, por la propia evolución de los precios y de la economía. Pero, y aquí está lo importante, y esto se debatió mucho, desgraciadamente, con el accidente de Agamut, del AVE. Ha habido se está centrando mucho más el gasto en gasto corriente, es decir, en sueldos. Bueno, sueldos. Lo de los funcionarios, ahora después te voy a decir una cosa, porque no somos el país que más funcionarios tiene en proporción a... Pero gastos corrientes son sueldos y gastos de operaciones. Gastos corrientes, me refiero, por ejemplo, al bono cultural, pero bueno, es un ejemplo, no digo que haya que quitarlo, no, pero ese tipo de gastos corrientes del día a día... El crédito rápido. De todo tipo de subvenciones, ayudas, lo que sea, me da igual. Sin denostar 2 euros para los mayores. Todo eso se ha incrementado mucho más que lo que es el gasto en inversión. ¿Por qué? Y esto es muy fácil de comprender. Porque el gasto corriente va ya y va para mañana por si acaso pasado hay elecciones. La inversión es a largo plazo. O sea, construir, como todos sabemos, o mejorar unas vías del tren o lo que sea, eso no se nota de hoy para mañana. Y si pasado mañana hay elecciones, entonces esas vías del tren posiblemente se las adjudique el siguiente gobierno que diga que bien lo he hecho. Entonces ha habido mucho más gasto corriente, mucha menos inversión comprendida como algo a largo plazo, y eso es lo que explica fundamentalmente por qué fallan algunas cosas que necesitan inversiones a largo plazo y no gastos a corto plazo. Sí, esto es como cuando se acercan las elecciones municipales y vemos aquí están los jardineros que están recortando las rotondas, el parque. Dices, las obras, que de repente no hay obras. De repente no hay obras durante 3 meses seguidos. Hay que cortar cintas. Claro, pero eso se ha acrecentado mucho en los últimos años como consecuencia de que es verdad que hay mucha recaudación, quiere decir, hay muchas posibilidades de actuación. Las comunidades autónomas, además de un signo y de otro, lo tienen meridianamente claro. Dice, bueno, presupuestos expansivos porque vamos a recaudar muchos impuestos y por lo tanto podemos hacer muchas cosas. Pero, siempre digo, ojo con lo que... No quiero que venga una crisis, pero ojo, porque el día que haya que hacer el mínimo ajuste, no digo recorte, el mínimo ajuste, entonces empezaremos, plural majestático, a llorar. Bueno, hay que ver un poco lo de los fondos europeos. En agosto se acaban. Que se acaban y que hay una parte, ¿no?, que se ha destinado para el tema... Bueno, y que hemos sido el país a lo largo del trasvaso... miro históricamente, tengo una edad que ya puedo mirar al pasado y me acuerdo de cuándo era, ¿no? O sea, en nuestras vidas, incluso de los más jóvenes aquí situados y mucho más guapos que los que estamos hablando, en nuestras vidas España ha sido el país más ineficiente en Europa cuando el dinero no lo dábamos nosotros, sino que el dinero venía de verdad de Europa, es decir, otros países en su generosidad daban más a los países
que nos acabamos de incorporar, España no alcanzaba ni el 50% de capacidad de gasto de lo que nos podían haber dado, es decir, lo devolvíamos. Y ahora que somos dadores, es decir, que ahora pagamos a los pobres del vagón, a los pobres del vagón, también somos ineficientes. Es decir, es una absoluta vergüenza lo de los fondos europeos. Tú cuando miras los porcentajes que España, es decir, que es dinero que te daban y que o no sabías pedirlo porque no sabías rellenar el formulario, o se te pasaba el plazo, o eras tan inútil, porque es que, y eso ha sido el PP, el PSOE, el PNV si tocaba en el País Vasco, el PP de Galicia, que es como el PNV pero en el país, en Galicia, la Convergencia, Unió, todos han sido unos... lo de los fondos europeos, si lo miras, es... el mayor desaprovechamiento de un acelerón, el yonki, le estaban dando la droga y hemos sido incluso incapaces de pincharnos. Eso ha sido muy fuerte. Y además es un ejemplo de cómo una idea, teóricamente, oye, se puede gestionar bien, nos dan dinero desde Europa, tal, acaba gestionada pésimamente por una serie de políticos que se han aprovechado de las circunstancias y terminan haciendo monumentos y rotondas en pueblos de 100 habitantes. O sea, es un ejemplo de gasto público... Sí. Pero con un cartel muy grande. Con un cartel muy grande, europeos, muy bonito, fondos FEDER, tal, Next Generation, qué maravilla. Me acuerdo del plan, ¿os acordáis del plan? Bueno. Que era la crisis, de repente había nuevas aceras. No sé a quién se le ocurrió la de las ideas, pero ponían nuevas aceras. Ese plan fue el de las nuevas aceras, nuevas rotondas, nuevos monumentos, terribles muchos de ellos. Sí, recuerdo en Libertad Digital hicimos una galería que nos enviaban las fotos los propios lectores de horrores monumentales. De en qué se había gastado el dinero, ¿verdad? España Rotonda, había un libro que era sobre la España de la Rotonda. De todas maneras, ese fue un plan para acelerar nuestra caída al precipicio, como luego se demostró. Y en el caso de los fondos europeos, básicamente lo que se ha hecho además con esta polémica que hay estos días es, primero, esto es consecuencia de que no tenemos presupuesto. Entonces decimos, oye, me han mandado dinero, bueno, pues cambia una partecita y ponla para acá. Digamos que no es ilegal, pero sí es un apaño. Sí. Entonces ya... Pero eso, José María, entronca mucho con el sentir del político, ¿no? De a ver qué ñapa hago para que al final me salga bien. Porque... Y por eso el ciudadano tiene esa desafección con los impuestos y con la gestión política, porque estamos, por desgracia, acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Yo tenía el dato de más del 35% de los jóvenes de entre 18 y 34 años considera que pagar impuestos no tiene sentido o que viviría mejor si no los pagaran. Y fíjate, uno de cada 3 jóvenes... Y esos son los que reciben el bono cultural. Ojo, o sea que encima de ellos se llevan la paguita para ir al cine. Son ineficientes incluso a los que más tratan, porque lo que más se trata de fomentar es ayuditas a los ancianos, ¿no? El bono tal, y a los jovencitos, porque es el voto que quieres atraer. Son ineficientes, hacen eso. Pero el deal para los jóvenes está claro que es muchísimo peor, que es una de las cosas en las que incide más Sañón González, como estábamos mencionando al principio. Pero estamos aquí hablando del bono cultural un poco de coña. Si yo digo que los impuestos son un robo, entre otras cosas, es porque ¿cómo justificas éticamente robarle el dinero a la gente para dar un puñetero bono cultural? Y perdón, está a punto de decir otra palabra en lugar de puñetero. El tema de la inversión no ha sido siempre así. Eso es una cosa relativamente reciente. Y es una cosa que es muy indicativa de la decadencia de un país y de una sociedad. El hecho de que ya no se invierte en mantenimiento siquiera de las cosas. No recuerdo dónde viene la frase que decía que la civilización es un hombre plantando un árbol bajo cuya sombra sabe que no se va a cobijar. Pues eso es lo que una de las cosas que nos está faltando y que obviamente implica desafección. Tuvimos la Dana. Todos sabemos que la Dana no hubiese sido lo mismo si se hubiese hecho la famosa presa. Para que no se desbordase para no se desbordase en un caso así. Hemos tenido a Adamuz con sus vías reemplazadas de aquella manera sin mirar siquiera si aquello estaba bien soldado o no estaba bien soldado. Eso, que es mucho de... En parte hay una parte de incompetencia, pero también hay una parte obviamente muy clara de que cortar el lacito está muy bien, pero cada vez que haces una nueva infraestructura, tu gasto en mantenimiento total tiene que aumentar. Te va a quedar en principio menos para cortar lacitos en el futuro. Eso hubo una época bastante larga en democracia con el mismo PP y con el mismo PSOE en que sí se cuidaba el gasto en mantenimiento. Eso se ha perdido porque, como en tantas otras cosas, yo creo que se ha visto que la gente no es capaz de verlo, no renta electoralmente, pues venga, patapum pa'lante.
Pero a ver, yo voy a romper un melón que es muy importante. Hablaba antes de la percepción, hablaba antes de lo que conocen los españoles, y el problema es que estamos ante una religión de Estado. Aquí hay una religión de Estado que tiene todos los componentes de una religión que dice el Estado es bueno y omnipresente, y eso es bueno para ti. Así, a priori, que suena muy bien, y que alguno está diciendo, pues sí, eso está bien. Esto es una mierda, con perdón, por utilizar un término técnico. Esto significa que no tienes libertad. Es decir, que hay un ente por encima, abstracto, que decide lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Eso es lo primero. Y a este ente se producen sacrificios, y es como un templo, se parece mucho a los templos, digamos, de Egipto, ¿no? Donde se entregaba el dinero al templo, donde el diezmo aquel lo pagabas al templo, y donde había... Y es una religión mistérica, en la que se producen cosas de... Nosotros vamos a coger el dinero, pero no pregunte cómo hacemos así, birloque, y aquí tiene un bono. Pero oiga, vamos a ver. A mí, padre de 4 hijos, en lugar de darle a mis hijos el bono este asqueroso, no me lo quite de mis impuestos, porque para que de mis impuestos, que me lo van a quitar sí o sí, tiene que pasar por 6 ministerios, 2 comunidades autónomas, un municipio, 35.000 procesos y no sé cuántos funcionarios que van a alargar el proceso, me lo va a dar usted. Si a mí me quita 100, le va a dar a mis hijos, les va a dar 30. Y encima va a tardar 6 meses. Conclusión. No me quite los 30, ya le digo, no le digo que no me quite los 100, no me quite los 30 y ya se lo daré yo a mis hijos o ya gestionaremos. Entonces, esa ineficiencia es esa religión mistérica con sus ritos iniciáticos, con sus sacrificios de animales, con sus visualizadores, ¿no? De verdad, que tú te pones a analizarlo y cuando salgáis, la próxima vez que veáis una rueda de prensa vais a decir, qué cabrón Víctor, que lo vio. O sea, y esto, pero pasaba un general romano que tenía, vamos a atacar, no, espera, que tengo que hablar un ganso y tengo que mirar. Pues no, espérate, le vamos a preguntar al CIS qué desean los españoles. No, que es mentira, lo sabemos también, es como el ganso. A lo que voy, hay que romper esa creencia falsa de que el Estado es bueno. El Estado es lo que es. El Estado es un sistema que nos damos entre ciudadanos e individuos para lograr que aquellas cosas que no nos afectan a nuestras libertades privadas, como tú dices, con generosidad, se produzcan para que haya un estado de cosas. No un estado edificio, no un estado persona, sino un estado de cosas que funcionan en nuestra relación entre nosotros para que no nos tengamos que robar, para que no nos tengamos que pegar y no nos tengamos que pelear. Víctor, y esa ineficiencia de la que hablabas antes con el mantenimiento y con todo esto, yo por meter un poco ahí, mete. no tiene mucho que ver con quién accede también a la política. Vale, a la política no. Lo he dicho a los totalmente, sí, totalmente. Porque es que fíjate, hay que reducir a la mitad a los políticos y pagarles el doble. Porque te he dicho antes, a los que se lo funcionarios. Los funcionarios al final tienen su plaza. No, insisto, hay de todo, hay funcionarios de todo tipo. No somos de los países proporcionalmente con más funcionarios de la Unión Europea. No. Hay una estadística en la que a veces te meten a los funcionarios de las comunidades autónomas, hay veces que no, los de las diputaciones, los de los ayuntamientos, la gente que vive, que técnicamente, por ejemplo, en Italia serían funcionarios. Los señores que están haciendo la rotonda, que están en el paro y están contratados sí, ahora no, y que están quitándolos del mercado laboral de verdad, esos no cuentan como funcionarios y en otros países sí se puntúan. Más allá de los funcionarios que tienen su plaza y demás. Gente que recibe dinero público. No, y los que están gestionando luego, los que llegan a los ministerios o a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos cuando haya elecciones el año que viene, es que también, sin generalizar, hay un plantel de gente que, perdona, la cosa de la gestión, pero si lo estoy diciendo, en fin. Vosotros en la facultad no les visteis en las escuelas de negocio, no les visteis en la experiencia laboral, porque cuando llegas tú cuando entras en política dices, bueno, a ver, estos que saben, y te encuentras, es muy triste lo que te encuentras. Te encuentras lo mejor que puedes pagar. Hay gente que ha tenido experiencia laboral solamente dentro del partido y a medida que los partidos van teniendo más años de antigüedad ya va apareciendo esa mini casta de jovencitos que entraron para llevarle el bolso a una concejala, se convirtieron ellos luego en concejal y luego se convirtieron en una empresa pública de su pueblo y como más o menos no robaban o no le pillaron robando, se acabaron convirtiendo y acaban de senadores y acaban dirigiendo una empresa pública dependiente de la SEPI, caso real que he contado de alguien, sin decir el nombre. Hay una persona en estos momentos dirigiendo una empresa de la SEPI que tiene, bueno, esta por lo menos tiene algunos estudios, esta por lo menos pues es enfermera, pero acabó de concejala, no sé qué, senadora, sin hablar idiomas en temas internacionales, y acaba dirigiendo la empresa de la SEPI que hace uno de los elementos fundamentales para los submarinos que España quiere vender al mundo. Ahí puede estar la ineficiencia. Claro, entonces es que hay, pero como estas, o sea, los funcionarios, a ver, ¿todos los funcionarios son iguales? No. Hay funcionarios hipereficientes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no podemos discutir que son enormemente eficientes y con muy pocos recursos. Hacienda son enormemente, me duele, pero son una de las haciendas más eficaces del mundo. Pero todos sabemos que hay otras capas
en determinadas consejerías, determinados ramos, igualdad, familia, no sé qué, donde no son tan eficientes como son los de Hacienda. Claro, y cuando hablamos de adelgazar el Estado, en realidad nos estamos refiriendo a toda esa capa de la que estamos hablando, ¿no? Porque, obviamente, si pensamos en los médicos, también son funcionarios, los cirujanos, por ejemplo, o los policías, pues sabemos que hay cuerpos específicos que son necesarios, incluso el de Hacienda, si quieres, Víctor, por aquello de que efectivamente menos pues, si vamos a hace falta. Que en Hacienda son inspectores, un saludo al mío. Pero claro. Yo he pensado esta semana en lo de la eficacia lo mejor, y no es ni enfermero ni médico en el fiscal Luzón. Claro, Claro, pero claro, la El administración fiscal de Luzón es justicia. un funcionario, chapó por él. Claro. Me quito el sombrero, nunca mejor dicho, aquí en donde estamos. Claro, entonces por el cuando- fiscal Luzón me quito el sombrero. Perdón, claro. Nos Cuando quitamos todos hablamos el de función sombrero. pública tenemos que tener muy claro, oye, ¿dónde hay que recortar? ¿No? Y en eso, por ejemplo, el Instituto Juan de Mariana es muy claro cuando habla de sobreregulación y cómo adelgazar la administración, etcétera, etcétera. Hay que tener que poner, ¿no? esa lupa, pero esa es que eso lupa es y decir, un doble... oye, Eso es un doble problema, la sobreregulación. Primero, porque tienes que tener a gente no especialmente eficientes y tal, poniendo las regulaciones, vigilando que se cumplen, poniendo sanciones, etcétera, etcétera, y luego la riqueza que te roba la propia regulación, porque al final todas las regulaciones, si las miras completamente aisladas de todo el resto de la legislación y todo el resto de la regulación, pues puede pensar, bueno, pues no está mal porque no sé qué, pero claro, eso empieza a crecer, empieza a crecer, y al final llegamos a un estado en el que te mueves un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda y estás cometiendo una infracción sin saberlo, porque resulta que hay una regulación que ha puesto tu comunidad autónoma y otra que ha puesto tu municipio, ya sin ni siquiera de tal, y que además a veces son incompatibles entre sí, que no sé, y no te puedes mover, y cuando no te puedes mover tampoco puedes generar riqueza, que genera impuestos, que genera puestos de trabajo, etcétera. y a nivel fiscal también hablamos de la inseguridad. Oye, ahora se puede declarar esto así, luego asá, oye, que esto no... O sea, al final, esa falta de información, este desconocimiento te lleva ahí como un momento que dices, pues es que me dan miedo los impuestos. Ahí hemos tenido mucha suerte en esta legislatura porque ya digo, como no se ha cambiado absolutamente nada en lo que tiene que ver con impuestos, no ha habido nada que pueda ser retroactivo. A nivel nacional. Porque es que, Claro. macho, que es que yo he visto normas autonómicas para regular el Internet en la comunidad autónoma de, por ejemplo, de Aragón. O sea, usted va... O sea, hay que tener una osadía. ¿Va usted a regular Internet en la comunidad autónoma de Aragón o en la comunidad autónoma de Murcia? Centros de Ole tus ciberseguridad narices, autonómicos. Bienvenido. O sea, ¿vas a regular cómo funciona Internet? O sea, están yendo a unas regulaciones... Y perdona, a nivel nacional, afortunadamente estamos parados. El presupuesto, desafortunadamente, no tenemos presupuestos. Y afortunadamente para Sánchez tiene los mejores presupuestos que podía tener para repetir, porque son los presupuestos que fueron expansivos post-COVID. Con lo cual, yo con estos presupuestos tiro 5 años, 10 años y puedo. Pues son maravillosos, son perfectos. Pero en las autonomías han seguido, las diputaciones... Es que, repito, es que la capa Estado, que además tiene duplicaciones, en Madrid, por ejemplo, no tiene diputación y hay mucho desconocimiento, por ejemplo, los que nos escuchen desde Madrid, no tiene diputación provincial. Pero allí donde tienes comunidad autónoma y tienes diputación provincial, ¿a mí me puede explicar por qué tenemos las dos? Bueno, pues es un grado... Es que voy a aparecer yo No, aquí. pero Es un grado inferior al de la comunidad autónoma, pues que también, pues yo creo que puede prestar servicios. Yo soy de Extremadura y puede prestar servicios que pueden ser buenos. Pero no tú que eres de Extremadura, en Cáceres y en Badajoz, en Andalucía, por ejemplo, la comunidad autónoma de Andalucía tiene delegados delegaciones de la comunidad autónoma de Andalucía en cada una de las provincias. Que, ¿sabes cómo los llamaría yo? Diputaciones. ¿Sabes? Así, en una idea loca, ¿no? Van a hacer lo mismo, quieren hacer una cercanía. Fíjate qué idea tan loca de hacemos ¡pum! Una capita menos de las 7 que tenemos, que además hemos añadido la europea, ¿eh? Ojo, que es que ya cuando añadimos la europea, nadie se le ocurrió de, oye, ya tenemos una capa más de administración, tal, deberíamos tener una menos aquí. Ahí hubo un partido que los propuso eliminar las administraciones. Algunas. Y al final no sé qué les pasa cuando llegan a acuerdos que se les olvida. Podemos estar ante y apoyan presupuestos, verás cómo aprueban al final de este año un presupuesto expansivo porque es que es para cosas buenas. Podemos estar ante una legislatura histórica, digo, a nivel nacional, que se cumplan los 4 años y no es que no se hayan aprobado, es que no se hayan presentado nunca un proyecto del presupuesto. O sea, eso nunca se ha dado. Víctor dice que se van a presentar. Bueno, pues que nunca habíamos estado hasta ahora en una situación así, claro, pero es que al final lo piensas y dices, bueno, si, como dice Víctor, si está en la mejor situación posible, pues tira, ¿no? En plan de... Y sobre todo que pasa una cosa con Pedro Sánchez, como él se da cuenta de que puede tirar y que nadie le dice nada, pues nada, yo tiro. No, sí, decirle le dicen cosas. Pero poco. Lo que ha descubierto Pedro Sánchez es que se puede gobernar
Y te da igual. Y que da igual lo que piensa la opinión pública, lo que diga, tener corrupto a la mujer, al hermano, a toda tu cúpula del partido y tal. Y da igual. Da igual, puedes seguir gobernando. Sin parlamento. Mientras no tengas vergüenza y no tengas sentido de la responsabilidad, tú puedes gobernar todo el tiempo que sea menester. Pero y ahí entroncamos con lo que decíamos antes, la mediocridad de los políticos que hay en España ahora mismo, ¿no? Realmente pues tenemos a un tío que es un narcisista que de repente dice que tira para adelante y que le da absolutamente todo igual, etcétera, etcétera. Pues ahí está, ¿sabes? Claro, pero... Tenemos un problema global. Por salir del tema puramente económico, que es que esta semana hemos visto de nuevo a Fernando Simón. Fernando Simón diciendo lo contrario de la premisa. Claro, efectivamente, y a todos si todos tenemos ahora mismo, o al menos algunos, miedo del tema de este virus, es por Fernando Simón. Porque ha salido Fernando Simón diciendo que tranquilos, que no pasa nada. Y claro, si sale Fernando Simón diciendo no pasa nada, lo siguiente que pensamos es que vamos a morir todos. Exacto. Es el fantasma de las navidades pasadas que vuelve a avisarnos. Esto ya lo hemos vivido. Sí. Pero claro, cuando los políticos y los funcionarios pueden hacer lo que les dé la gana y siguen ahí, pues van a hacer lo que les da la gana. Quiero irme al futuro, no por lo del antivirus. Sí, esperemos que no, por favor. Esperemos que no. De verdad, ya hemos vivido muchos acontecimientos históricos, ya está bien, o sea, ya podemos relajarnos un poco. Ojalá vivas tiempos interesantes, esa gran maldición. Quiero irme al futuro, digo, y sobre todo si creéis que alguien va a hacer algo, me refiero. Próximas elecciones, de repente Alberto Núñez Feijóo consigue los votos para tener un gobierno en solitario o en compañía de otras personas y de otros partidos. ¿Creéis que de verdad va a haber un cambio de modelo, me refiero, de grosor, o podemos dejar de soñar ya y ya está? O sea, y hará unos ajustes pequeñitos o sea, hace falta una catástrofe para que pase eso. Y estando en la Unión Europea es más complicado que haya una catástrofe. En Argentina han elegido a Milei, que será un puñetero pirao, pero que sabe lo que hace, porque han tenido una catástrofe. Bueno, porque han tenido varias catástrofes y al final han elegido a Milei después de un montón de ellas. 50 teniendo una tras otra. Claro, pero que nosotros ya, es que yo no sé si vamos a poder llegar más profundo. En plan, por supuesto. Tenemos que seguir hundiendo. Podemos tirarnos 40 años cayendo como Argentina. O sea, es un drama. ¿Cuándo tocamos suelo, no? ¿En qué momento vamos a decir hasta aquí hemos llegado? ¿Cuándo la gente se va a dar cuenta de no podemos más? Sabremos que hemos llegado al suelo cuando elijamos un Milei. Pero es que un Milei es muy difícil, como tú dices, porque hay una cosa que se llama Unión Europea que nos sustenta en algunas cositas y nos protege. Pero fíjate, Carlos, aunque cambiemos de signo político, yo me acuerdo de un presidente que se llamaba Mariano Rajoy Brey que dijo que iba a mirar el temita del IVA nada más llegar y justo nada más llegar, oiga, que es que en los cajones no sé qué problema, lo vamos a subir temporalmente hasta el día de hoy. Pero y esto lo ha hecho el Partido Popular. Pero al menos fueron sinceros, es decir, subieron los impuestos visible y públicamente. No como este gobierno, que lo que hace es no deflactar para subir los impuestos sin ningún nadie. Que por eso, de ahí por cierto... españoles diciendo que jajaja, y fíjate que llegué y no cumplí lo que había prometido. ¿Qué cosas? Que luego lo hace Almeida con... El odio a John González, del que estamos hablando a alguien, es porque es la persona que se ha encargado de señalar con el dedo, de decir, os están subiendo los impuestos y no tienen los santos cojones de decirlo siquiera. Y en educar a la gente. Claro, educar a la gente y decir, os están subiendo los impuestos, mirad cómo se están subiendo los impuestos, que no os lo dicen, os están subiendo los impuestos. Y claro, eso... Te digo que esto es un apunte para los partidos de la oposición, que venga alguien en Twitter y haga más oposición que el PP y que Vox y que... O sea, que se lo hagan mirar. O sea, que igual la hacen, quiere decir, igual hacen la oposición, me refiero, pero que la comunicación no llega a la gente. No, bueno, es que también hay autonomías del PP y de otros signos que tampoco han hecho nada con el IRPF. No, por ejemplo, Madrid, que es verdad que sí lo ha deflactado en parte y demás, o lo ha rebajado, pero hay otras que no. Entonces, ahí hay una discusión. Sí, pero sí, tú, fíjate, Carlos, preguntabas, ¿se va a hacer algo algún día? Hasta que... No sé si es una catástrofe, pero hasta que no haya una crisis... O sea, aprendemos con perdón a hostias. La gran reforma que se hizo de las pensiones, como he dicho antes, de que ha pasado la edad de jubilación de los 65, la legal por lo menos, hasta los 70, los 70. Bueno, eso próximamente. Si quieres hablamos del futuro y hablamos de la jubilación a los 70, pero bueno, de los 65 a los 67 la hizo Zapatero forzadísimo por la situación que tenía en aquel momento. Bueno. Quiero decir, bueno, o sea, pero los grandes... yo no digo recortes, los grandes cambios, reajustes, se han hecho cuando ya no había otra cosa, cuando el agua nos llegaba al cuello aquí. Y no es mejor hacer determinadas cosas ahora que la situación económica, la inercia, bueno, va bien, y aprovechar la coyuntura para que luego los tajos no tengan que ser más dramáticos. España necesita... A ver...
yo no soy catastrofista, es decir, no soy de la teoría de que tiene que venir una gran catástrofe para que tengamos una gran solución. Lo que sí creo es que se tiene que generar la situación en la que tengamos un gobierno kamikaze. España necesita un gobierno kamikaze formado por gente que no tenga que vivir de la política nunca más una vez haya estado en el gobierno, que tenga conocimientos técnicos suficientes para poder aplicar una serie de medidas de reforma de este país suficientes para reducir como decía aquel que no lo reconozca ni la madre que lo parió, pero para bien, que tenga una mayoría suficiente con gente que sabe que no tiene que salir reelegido. Y esa es la única oportunidad que nos queda antes de que la única solución sea ir a la gran catástrofe. ¿Pero cómo puede llegar esa gente al poder? Pues mira, empezando... Una catástrofe. Sí, bueno, a ver, no sé. Es que no lo voy a otra manera. En el 2013 nos juntamos una banda de gamberros. Aquí ha habido varios partidos que han nacido de, oye... ¿Y cuál de ellos ha gobernado? No, ninguno, por ahora. No, pero o sea... Pero bueno, pero ya han llegado a tercera fuerza política, han estado a punto de llegar a primera dentro de su área. O sea, lo único que unos han caído, UPyD, Ciudadanos, Vox ahora está en una redirección que a mí, sinceramente, hay cosas que me gustan y otras que me horripilan, ¿vale? Pero es evidente que sí se puede ir contra este sistema jugándole con otras normas, sobre todo la comunicación, y sobre todo con un mensaje muy educativo y muy claro. Si aquí lo fácil es llegar a los barrios y decirle a la gente, os vamos a dar un piso de protección oficial, eso es lo fácil, ¿no? La gente hay que ir con la verdad educativa, decirle, mire usted le vamos a dar la riqueza suficiente para que usted se pueda comprar el piso que usted pueda y para que su hijo, siendo hijo de un obrero, pueda ir a una universidad pública de calidad, que está, por cierto, entre las 100 universidades mejores del mundo. A mí cuando la gente me dice, universidades de prestigio, mira, yo he estado recientemente en Berkeley, entre otras cosas, en Berkeley, California, que es una universidad de élite en Estados Unidos. Pero es una universidad pública. Y allí hay una cosa que es un parking para premios Nobel. ¿Vale? Yo estaba visitando a alguien allí muy cercano, que se lo ha ganado a base de esfuerzo y de sacar matrículas de honor y ha logrado irse allí, ¿vale? Y me lo enseñaba, mira, ahí está, mira el parking, vamos a ver el parking. Fuimos a ver el parking de premios Nobel. ¿Y sabéis que había? Coches. Porque había premios Nobel que aparcan su coche porque hay premios Nobel vivos en una universidad pública, que es la Universidad de California, en este caso en la sede de Berkeley, creo que en UCLA, en Los Ángeles, también hay otro parking. Eso no lo tiene España. ¿Cuántos premios Nobel tiene España con lo que gastamos en universidades públicas desde el 78? Pero eso sería muy rompedor que de repente viniese un político y dijese, señores, vótenme, voy a estar 4 años y después me voy. Prometo que me voy. Y tenemos, por citar 2 líderes, a Pedro Sánchez, que lleva toda la vida en política, y a Alberto Núñez Feijóo, que lleva toda la vida en política, me refiero. O sea, pero con un plan claro, que es decirle, oiga, vamos a coger lo público y lo vamos a convertir en algo eficiente, y vamos a reducir mucho lo público, lo siento mucho, no hay otra. Y vamos a reducir, además, en paralelo todo lo que podamos, los impuestos. Y vamos a hacer que España funcione con un motor distinto. Le vamos a cambiar el motor en vuelo. Todo el mundo tiene que ayudar, y eso es un poco lo que pasa en Argentina de... Que nos vamos, pero porque han cambiado los motores en pleno vuelo, pero porque el avión estaba ya estrellado en el suelo. En España hay que cambiar el motor en pleno vuelo. Y requiere eso, un gobierno kamikaze de gente competente, probablemente transversal ideológicamente, capaz de, antes de que nos metamos el gran batacazo, ser capaz de este país de cambiar. Y tienes que tocar pensiones, tienes que tocar impuestos, tienes que tocar funcionarios eficientes y funcionarios que no lo son, tienes que cambiar un montón de cosas. Pero eso, que la premisa es que no se deben a la política, no se deben a los poderes, que no hemos hablado de esos. El BOEX, como lo llamo yo, no es presuntos empresarios, que en realidad son empleados de lujos de empresas que viven del boletín oficial del Estado, ¿vale? Eso no son empresarios, son empleados de lujo, son ejecutivos de lujo que viven del boletín oficial del Estado y lo que dice. Otro tema, ¿eh? Eso es un aquí no tenemos una clase empresarial. Y tercero, y entonces, y devolver un país que lo puedes cambiar en 4 años. No sé si en 4 años te da tiempo, pero por lo menos el cambio que se vería en 4 años, eso sí, ardería en las calles. Y repito, tiene que ser gente fajada que le dé igual. ¿Que me vais a montar manifestaciones? Perfecto, vayan los antidisturbios y me quiten a esa gente de ahí. Y resolver España de una vez por todas. Y si no, pues va a pasar que se va a ir todavía mucha más gente. Y eso no hay nadie ahora mismo que pueda liderar eso. Se me ocurren unos cuantos nombres. ¿Ah, sí? Si quieres decirlos, ahí están tus cámaras y puedes... Se me ocurren. Se te ocurren, pero no los dirás. Se te ocurren, pero no los dirás. A ver, bueno, sobre futuro, sobre quién va a cambiar, si tuviera que pediros en una frase, una pequeña speech, ¿cómo valoráis o cómo son los impuestos en la era Sánchez? Por cerrar y por recoger un poco, Carmen, ¿cómo lo
¿Cómo lo moldarías un poco ahí? Es que yo, por desgracia, de los años en los que ha estado Pedro Sánchez en el gobierno no puedo decir absolutamente nada bueno, y de los impuestos tampoco. O sea, es que a mí me parece una tragedia para España. Bueno, tragedia para España. Así, Dani, igual estoy un poco pesimista. Bueno, no puede sé, ser, no. puede ser. Yo tengo, o sea, yo a veces la trimestral, si me pilla el día, estoy muy pesimista. Y sobre todo porque hay muchas ocasiones que también mirando el gasto ves todo ese dinero donde ha ido a parar y es que me surgen muchas dudas. Entonces, pues no puedo valorarlos positivamente ni mucho menos. Sí, yo por cambiar un poco mi chip de catastrofista diría que lo mejor que ha hecho Sánchez en sus 8 años de gobierno es crear una inmensa desafección entre la juventud española respecto al papel del Estado y el papel de los impuestos, gracias a todo lo malo que ha hecho desde que está en el gobierno. Eso es cierto, hay una generación ahora mismo de jóvenes que cada vez desconfían más del Estado. Y en eso son mucho mejores que mi generación y nuestras generaciones en general. Eso es sano. Víctor, José María. Resumen, he hablado mucho de Guatemala de a Guatepeor. Guateimpuestos a Guatepeor. ¿Sabes? Estábamos mal. Yo creo que aquí hemos sido muy generosos, incluso con algunos gobiernos del PP anteriores, o sea, con el gobierno de Aznar, por ejemplo, hemos sido muy generosos, ¿sabes? Y con gobiernos anteriores, incluso los de la transición. Pero hemos ido de mal, porque ya íbamos mal, a vamos, es que no veo el fondo. Como decía, para frasearte a ti, como decías antes, estábamos al borde de un precipicio y hemos dado un gran salto adelante. Bueno, yo creo que la política tributaria o fiscal de este gobierno ha sido la política de aprovechar la coyuntura, de ir con esa inercia precisamente hacia adelante, la buena coyuntura que ha habido y de no saber explicar realmente dónde podía ir mejor todo ese dinero. No se ha hecho absolutamente nada, además en el sentido mejor de la palabra, y es verdad, no se ha hecho política. Eso es bueno, como me acuerdo el año aquí en el que el gobierno de Rajoy estuvo no sé cuánto tiempo en funciones y decía, qué bien la economía, no toca nadie nada. La ex vicepresidenta Montero tenía un libro blanco de estos que se llaman para la reforma fiscal, con muchas cosas que se podían haber hecho, sobre todo para ese grueso de población de los 20 a los 60.000 euros, que son de donde se saca el dinero, para que no haya estos saltos como los que habla yo, ¿no? Ese salto de que ganas 17.100 o 17.200 y ya estás jodido, ¿no? Sí, pues para evitar todas esas cosas, todas esas disfunciones, y no se ha hecho. Entonces se ha tirado hacia adelante sin que la gente, sobre todo joven, vea realmente dónde va. Porque van a muchas cosas, pero no se ve, ni se sabe explicar o no se quiere explicar. Como esa gente que dice, ay, estoy muy contento cada vez que pago impuestos. ¡Qué falsos son! Nadie está contento pagando impuestos. Que no, porque desconocen. Mira, o sea, yo entiendo la responsabilidad. Si alguno habéis sido empresario y habéis tenido que subirle el sueldo a alguien, habéis tenido que pasar por un caso que yo ya llegué a un momento, en una agencia que teníamos, yo tenía unas tarjetitas y entonces decíamos, vamos a subirle el sueldo a no sé quién. Y digo, vale, ya sabía yo que le subíamos el sueldo un lunes, me pasaba los días, 31, y el día 1 de mes siguiente aparecía mi despacho. Víctor, que me habéis dicho que me habéis subido el sueldo. Digo, efectivamente, te hemos subido el sueldo. Dice, pero es que me habéis ingresado menos este mes. Me estáis robando. Y digo, no, perdona, toma. Y entonces que yo cogía la tarjeta, que la iba cambiando con el gobierno. Toma, la tarjeta. Llamas a Mariano Rajoy Break, Palacio de la Moncloa, y le dices el por qué subirte impuestos paga, por qué subirte sueldo paga. O cuando ya llegó Zapatero, toma, Zapatero. Y yo tengo por ahí algunas de esas tarjetas, y si queréis os hago unas copias, pero había que adaptarlas a... Toma, aquí tienes. Te vas al encargado. Yo te subí el sueldo. ¿Me dejas que dé un consejo? Sí, además, lo incluyo, como diría Umbral, lo incluyo en mi libro. Tiene libro, José María. No lo ha traído. No lo he traído hoy, pero lo has traído. El título para que la gente gana dinero invirtiendo desde €1, que es muy, muy significativo. No, yo doy un consejo que es muy básico, pero el consejo es, como diría Víctor, créate una cuenta online o no online, como quieras, bancaria, aparte, para pagar tus impuestos, para ir metiendo dinero, no para ahorrar, para ir teniendo conciencia de los impuestos que tiene que pagar. Por ejemplo, puede ser en el caso de los autónomos el IVA, ¿no? Que tanta... bueno, pues esa pequeña solución, que es parte de esa educación financiera que no tenemos, puede servir, no digo para bajar los impuestos, pero por lo menos para sobrellevar. Te lo he hecho y te lo amplío. Y además, págate a ti mismo 100 euros al mes aparte y mételos en un fondito de pensiones. Si tienes 25 años y es tu primer sueldo, págate 100 euros aparte y mételo en un fondo de pensiones. Muy bien. El interés compuesto va a hacer... O sea, eso lo dijo mi amigo Iván Espinosa de Los Monteros, que dijo, es que si en
yo qué sé, en el bautizo a un niño le dieran, en lugar de tantos babis, le dieran cada persona 100 euros y los metieran en una cuenta corriente, le estás ya casi pagando media pensión a ese niño a futuro y lo dejaras ahí quieto y tocado. Yo conozco otra experiencia, otra anécdota mejor, que es si en vez de pensar el padre o la madre qué carrera le pagas al hijo, le pagaras un piso, le iría mejor en la vida. Actualmente como está España. Hay una buena noticia para los jóvenes, no para los jóvenes, para esta clase, se llama clase ahora, ¿no? Le han llamado esta clase de jóvenes que están trabajando, que tienen buenos estudios, que tienen malos trabajos o mala remuneración, tienen buenos trabajos y mala remuneración en esos trabajos. Es que otra cosa que se nos olvida es que viene la mayor transferencia de riqueza de la historia de la humanidad y en España más. Lo que antes eran las herencias que se repartían entre 8 o 9 hijos, viene de la generación que ya recibió una fracción, recibió pues tú el establo y tú la mula. Y tú la mula, ¿no? Pues esto es una generación que ha venido ya con piso, hablo de la clase media, la franja media, pero que viene con piso ya pagado, razonablemente, que ha mejorado mucho los barrios, ya no en un barrio cutre, con algunos con segunda vivienda, con casa en el pueblo, muchos porque la acaban de heredar, la han heredado, y de repente esto va a familias que ahora son de 1 o 2 hijos, de hijos únicos tal. Se va a producir una transferencia de gente que no podía comprarse una casa y que lamentablemente va a ser al fallecimiento de sus padres, pero ¿sabéis lo que va a aparecer? En esta gran transferencia de riqueza. El impuesto. Ya veréis. El impuesto, ya lo veréis. Bueno, por cerrar ya del todo, ahora que estamos en fin de semana, referencia culturetil, ¿qué estáis leyendo ahora? Estoy leyendo a su compañero Alandete. ¿Sí? El libro del tema de Trump, que es un poco mi tema, más que la economía. El tema de Trump es mi tema. No el tema de Trump, el tema de la política, la justicia, etcétera, en Estados Unidos. ¿Quién es presidente de Estados Unidos favorito? En toda la historia. En toda la historia de Estados Unidos. A ver, tendría que escoger a Lincoln simplemente porque es que el acabar con la esclavitud me parece algo que está en un orden de magnitud tan distinto a cualquier otra cosa que haya podido hacer cualquier otro presidente, que tendría que escoger a Lincoln. Bueno, bien. ¿Qué estás leyendo, Carmen? ¿Estás leyendo ahí Yo igual estoy un poco pesimista porque me estoy leyendo Patocracia, el libro de Lucía Echevarría. Entonces estoy metiéndome de lleno en una percepción psicológica un poco nefasta de alguien que nos gobierna. Entonces quizás por eso vengo en este clima. Ya. Víctor, ¿qué estás leyendo tú? Yo es que tengo 4 o 5 libros siempre abiertos. Sí. Qué suerte. Sí, lo que pasa es que no digo en qué sitios los tengo cada uno, porque tengo en sitios distintos. El laboral no os lo digo. Como estoy documentando en un tema de una novela sobre los hispanos en Roma, estoy documentándome y estoy leyendo un libro sobre la conspiración de Catilina. Y estoy leyéndome, y una cosa que recomiendo a los que tengan hijos, estoy leyéndome a medias con mi hijo pequeño, con el cuarto de mis hijos, me estoy leyendo la nueva edición que ha sacado Pérez Reverte de Los Tres Mosqueteros. Ah, bueno. Aprovecho, me lo releo yo y le voy acompañando. Y también lo voy vigilando, porque claro, dices... y hay que educarles en que lean. Entonces no hay mejor ejemplo que estar leyéndote tú el mismo libro o leerte la media. Porque hay un problema tremendo en la comprensión lectora de adultos y de menores, me refiero. En la universidad. De comprender textos y de estar un rato leyendo, o sea, fuera de bromas, ¿no? José María, aparte de tu libro, ¿de qué estás? Pues mira, yo voy a cambiar todo lo que se ha dicho. Además me parece muy interesante también lo que ha comentado Víctor, de compartir el libro con los hijos. Por toda esta vorágine en la que me encuentro, no estoy mal, no estoy mal. Pero está muy liado. Estoy muy liado y estoy leyéndome un libro que se llama, es muy de autoayuda, ¿vale? Se llama Ansiedad, déjame en paz. Viene genial igual en esa época, ¿no? Porque hay momentos en la vida que más allá de la economía, más allá de todo, hay que también saber parar, saber centrarte un poco y sobre todo para toda la gente que yo sé que lo pasa mal a veces, en ocasiones, por la vida son muchos baches, nunca se sabe. Yo siempre digo que tú haces tus planes, pero la vida te hace los suyos. Sí, sí. Es así. Pues tenía yo ganas de parar un poquito en esta vorágine en la que me encuentro y no es que esté mal, pero me está viniendo muy bien para la cabeza. Yo estoy leyendo, ya que no salgo yo de mi neura, del trabajo, estoy leyendo un libro de Antonio Villarreal que publica que se llama Tertulianos, Viaje a la industria de la opinión. Me parece fascinante. Es un mundo fascinante entre las tertulias. O sea, me refiero a tertulias, no digo que esta no sea de nivel, pero ya de las tertulias... Esa es de alto nivel. Esa es de alto nivel, de alto standing. Pero de Transmedia o de Mediaset o de las... O sea, hay un nivel o sea, ¿tú qué pasa más tertulias? Sí. O sea,
un nivel de tertulianos profesionales, o sea, gente que muy está profesionales desde por la mañana hasta por la noche opinando sin parar. Pero como A ver, yo soy un rara avis. No, tío, sé que tú eres rara. En el sentido de que yo tengo mi trabajo y luego voy a diferentes sitios. Ya, pero yo me refiero al tertuliano. Hay gente que solo vive al pro que dice... al liberado, el tertuliano liberado. Al que dice, pero al que dice, y esta persona cuando baja a la calle a ver qué pasa en la sociedad, se levantan, va por la mañana, va por la tarde, va por la noche. Yo creo que lo notas cuando ya empiezan a llamarlo bolos, ¿no? Que eso es como ya de tertuliano famoso. Oye, ¿tienes bolo en la tele? ¿Vas a la autonómica? Tal. O sea, le preguntas también al otro tertuliano, ¿vamos a coincidir en tal o en cual? Eso ya... A los que nos vetan tenemos esa ventaja. Bueno, pues aquí estamos en la tertulia de alto standing, que ha sido el contrapoder esta semana. La próxima son las elecciones en Andalucía. ¿Qué pasará? ¿Pronósticos rápidos? No os arriesgáis. Está muy apurado. Que ganen los buenos. Que ganen los buenos. Buah, yo con eso me conformo también, como con el diezmo, me conformo. Estuvo Iván Valencia en la realización de este programa. Estuvo Carlos Padilla aquí al frente, como siempre, cada domingo, en Contrapoder. Volveremos después de las elecciones andaluzas, si el Real Madrid y el vestuario quiere. Adiós.